Hola a todos, es un gusto de nuevo estar aquí. Había tenido algunas situaciones complicadas y no me había sido fácil poder grabar y poder compartir con vosotros. Algunos me habíais dicho ya, ¿cuándo vas a editar otro vídeo? Así que bueno, por fin estamos aquí. Gracias a Dios, nunca mejor dicho, con ganas, eso por supuesto. Así que bienvenidos a este canal, La Fe que Avanza, y vamos para adelante. Tengo una amiga muy graciosa, ella tiene muchos refranes y dice, para atrás ni para dar impulso, no vayas ni para coger impulso, pues aquí para adelante vamos, para adelante. Ya me conocéis, mi nombre es Antonia Bertral y hoy quiero dar comienzo a una virtud que yo considero básica, esencial. Bueno, no sé si lo digo cada vez, que esa virtud es esencial porque de hecho todas lo son, pero esa, mira, en una tarta sería como la harina. Tú puedes tener huevos, puedes tener no sé qué, pero si no tienes harina, mmm, te falta ingrediente principal, ¿verdad que sí? Pues más o menos lo mismo. Y no te digo todavía qué es, así que voy a tomar mi collar y vamos a comenzar recordando ya todo lo que hemos repasado. El amor de Dios, aquí estaría, va a traer gozo a tu vida. El gozo de Dios, sin duda, te aporta paz, no solo alegría, te aporta paz. Y con el sosiego que te aporta la paz, te va a ser mucho más fácil ejercitar la paciencia. Ejercitar la paciencia. En esas situaciones adversas, porque recuerda que la paciencia es hacerlo con la actitud correcta. De todos los vídeos que tengo editados sobre las frutos del espíritu, creo que ese es el más visto. ¿Por qué será? ¿Por qué será, verdad? Así que, ok, ¿es posible? Es posible, es posible. Sigamos. Con todo esto, tus pensamientos van a ser benignos. Con lo que estamos añadiendo, tus pensamientos van a ser benignos. Y como tienes deseo de hacer bien al prójimo, eso se va a traducir en actos de bondad. En actos de bondad. ¿Y qué exhibirán estos actos de bondad? Pues la fidelidad de Dios en tu vida y van a también como tú la muestras para con otros. Así que este es el ingrediente que es como la harina, que es como la harina. Es el ingrediente esencial, fidelidad. Bueno, no sé si hubo un tiempo que aquí en España estábamos escasos hoy vamos a estar escasos de algunos alimentos debido a una guerra y de otro país y que bueno, nos iba a perjudicar y tal y cual, iba a faltar arroz y harina y no sé cuántas cosas más. Pues bueno, pues la fidelidad en estos tiempos yo diría que está en escasez, que está escasita, raya en muchas ocasiones lo justo, lo justo. Así que yo diría que lo primero que vamos a hacer, quiero compartir contigo, es definir un poquito esa cualidad de la fidelidad, aunque no nos hace mucha falta, pero bueno, conviene darle un repasito siempre para tener cosas claras. Fijaros, los romanos usaban mucho la palabra fidelitas, la usaban. Y querían decir que era una persona leal, o sea que la fidelidad y la lealtad podríamos decir que son parejas, ¿vale? Y hablaban de esto como una persona, fíjate bien, segura,
constante, precisa, digna de confianza. Digna de confianza. Así que esta palabra implica muchas cosas. Implica muchas cosas. Se dice fácilmente, pero realmente, en tantos matices, pues es una palabra que es como muy, con mucha, como la harina, que tienes que echar mucha cantidad y a lo mejor de vainilla le tendrás que echar un chorrito pequeño, pero harina tiene que tener, pues por ahí va la cosa. Y por supuesto, cuando hablamos de la fidelidad, y estamos viendo quién es totalmente seguro, confiable, constante, digno de confianza, preciso en lo que dice. Evidentemente, Dios, evidentemente. Y la imagen que Él reflejó al mundo a través de Jesús. O sea, ahí, totalmente fieles. La fidelidad en Dios está motivada, yo diría, por la gracia. Porque es su inclinación natural, está en su ser, y Él voluntariamente la da. Y no se trata de si la merecemos o no. Un día una persona me contaba que como su pareja había sido infiel, como respuesta, ella también lo era, la persona en cuestión. Dios es fiel porque en su esencia lo es, al margen de cómo tú y yo seamos. Fíjate bien lo que dirá en la carta que escribió Pablo a los romanos. ¿Qué pues? Si algunos se negaron a creer, ¿la incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Dios? De ninguna manera, dice. Antes bien, siga siendo Dios veraz en lo que ha dicho que iba a hacer, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. O sea, todo hombre puede ser hallado mentiroso, puede ser infiel, pero Dios sigue siendo veraz. O sea, él sigue siendo fiel. Y estos y muchos textos nos llevan a establecer que Él siempre será leal, fiel a lo que ha dicho que haría. Y a veces entramos en dudas, porque promesas se tardan, por cualquier cosa. Si Dios ha dicho que lo haría, otra cosa es que yo he puesto palabras en la boca de Dios que no ha dicho. Pero si Dios ha dicho que lo haría, yo puedo estar segura que lo hará, que lo va a hacer, porque tiene que ver con su carácter, con su esencia. Hay un texto que me encanta y quiero compartir contigo. Fíjate, el Salmo 89, 8. Versículo 8 dice: Oh Hashem, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Adonai, y tu fidelidad te rodea. Es como si tuviera un envoltorio, una capa, así como la pleura cubre el pulmón y tal, pues lo mismo, es la fidelidad, le rodea, lo cubre. Tremendo, es cuando piensas en Dios de estas maneras, uno tiene, al menos a mí, ganas de darle gracias, de alabarle, de decirle: qué tremendo haberte conocido, qué tremendo Dios haberte conocido. También se caracteriza, como hemos dicho, por sus promesas, sus pactos, hechos sobre todo en relación con su pueblo. En 2 de Timoteo encontramos un versículo entero, pero yo voy a sacar una frase donde dice: Él es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. La conocemos, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si yo soy infiel, Él permanece fiel, pero Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y esto lo tenemos que ver, la fidelidad de Dios, como una moneda que tiene dos caras. Dos caras. Fíjate, una cara. Conoce pues que Adonai tu Dios, eso en Deuteronomio,
Le dice a Moisés y al pueblo, es Dios, Dios fiel que guarda el convenio, o sea, el pacto, y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, o sea, se extiende, ¿vale? Esa es una cara de la moneda, pero continúa el texto y dice, y da el pago en la cara del que lo aborrece, destruyéndolo. No se tarda en retribuir al que le odia. En su cara le dará el pago. Ahora, tomando esas dos monedas, dos caras de la misma moneda, y volvamos al texto, que dice, Él es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Entendemos que la fidelidad de Dios es hacer lo que Él ha dicho, tanto a los que le son fieles como a los que le son infieles. Y no es el mismo resultado. Digo esto porque a veces pensamos que la fidelidad de Dios solo va para un lado, solo tiene una cara. Es que ha prometido que me amará y me amará. Si yo soy fiel, si yo no soy fiel, no importa, Él me amará. Bueno, el texto no dice eso exactamente. No dice eso. Así que Él no va a pasar por alto la infidelidad de su pueblo. No la va a pasar ni de los que no son su pueblo, pero menos de los que son su pueblo, de los que han dicho, vamos a hacer un pacto contigo. Sí, entramos en convenio contigo. Mira si la fidelidad es importante para Dios, la fidelidad de su pueblo, que en el libro de Jeremías hay textos muy, muy fuertes. A mí, como digo yo, se me ponen los pelos de punta cuando los leo, porque resaltan lo revulsivo que es para Dios la infidelidad. Incluso le prohíbe al profeta que interceda por el pueblo. ¡Qué tremendo eso! ¿A qué punto habrían llegado para eso? Fíjate, dice, aunque Moisés y Samuel, dos personajes que son conocidos por ser grandes intercesores, se presentaran ante mí, dice Dios, mi corazón no estaría con este pueblo, o sea, que no intercedan. A estas alturas ya no estaban vivos, evidentemente, pero que no intercedieran, ni ellos que vinieran. Y le prohíbe a Jeremías interceder por el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no va a soportar que haya un rival, que nosotros pongamos un rival de nuestro amor hacia Él y compromiso con Él, porque la lealtad no solo es el amor, ese amor platón, es lealtad, es compromiso. Cuando un matrimonio una pareja se casa y forman un matrimonio, ellos se prometen lealtad unos a otros, pero eso se tiene que ver. Eso no se quedan unos votos matrimoniales y luego si te he visto no me acuerdo. Eso tiene que perdurar en el tiempo. Y de igual manera, nosotros para con Dios, de igual manera. O sea que la fidelidad de Dios sí se da, pero tiene una doble cara de moneda, un doble pago, para los que le son fieles y para los que no son. Ahora nos hemos quedado en un terreno, como digo yo, celestial, ahí en lo alto, y ahora vamos a bajar en un plano terrenal. Vamos a ver la fidelidad en el ser humano o del ser humano, ¿vale? Y yo diría, y no creo equivocarme, que ningún ser humano, ninguno, aun los creyentes, ¿vale?, somos completamente fieles en todas las áreas. ¿Por qué? Porque no está en nuestra naturaleza primaria. Nuestra naturaleza primaria ahora no es la misma que estaba en el jardín, que estaba en el Edén. No es la misma.
Ahí había una naturaleza primaria y ahora a causa del pecado hay otra naturaleza primaria. Esa no es fiel. Esa tiende a ser infiel por naturaleza. ¿Ok? Por naturaleza. Fíjate, dirá en Proverbios, es muy interesante. Muchos hombres hay que proclaman su propia lealtad. Pero hombre fiel, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Podríamos pensar en nosotros la fidelidad. ¿Sabes aquellas balanzas antiguas que tenían como dos platillos y había una aguja en medio? Pues esa aguja era el fiel. ¿Por qué? Porque se ponía en un lado del platillo una cosa, en el otro lado del platillo una cosa, y cuando la aguja ¡clac!, estaba en el medio centradita, a no ser que se falseara, y ahí Dios dice, cuidado las pesas falsas, ¿eh? Si no se falseaba, la jugada daba en el cierto. Y esto era fiel, era seguro, era confiable. Así que tiene que ver un poquito con ese concepto, La Biblia habla, eso lo oí de un pastor y me pensé, sí es cierto y lo he acuñado, ¿vale? Como una cualidad que algunas personas ejercitan y se esfuerzan, como una característica que muchas personas no tienen y como un don o un regalo, una virtud del fruto del Espíritu, y aquí la tenéis, del fruto del Espíritu, que te es dado por Él, por el Espíritu de Dios, para que la puedas ejercitar. Porque no se trata de tus propias fuerzas, porque tus propias fuerzas con el tiempo no se mantendrán igual. Pero si ejercitas lo que Dios te da, sí puedes ejercitar la fidelidad. Tú dices, bueno, es que yo me he dado cuenta que yo muy fiel no soy. No. Mis compromisos, hablaremos de eso, ¿no? Pero, como que no. Puedes ejercitarlo y puedes llegar a ser llamado una persona fiel. Fíjate bien lo que dirá el Salmo 37, versículo 3. Confía en Adonai y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate. Las ovejas se apacientan ¿de qué? Del pasto. Y apaciéntate en la fidelidad. Aliméntate, ejercítate en la fidelidad. ¿Qué le pasa a la persona sin Dios? ¿Es fiel? Sí, a sí mismo. Es extremadamente fiel a sí mismo. Y lo vemos porque es egocéntrico, es narcisista, y tiene esa tendencia a él ser fiel a sí mismo y por consecuencia infiel para con los demás. Porque le importan un rábano, así de clarito, le importan un rábano. Así que la fidelidad va a surgir de la adhesión a un valor. Si es un valor en ti, si tú entiendes que Dios te lo ha dado, si tú entiendes el valor que tiene y eso está en ti, tú vas a permanecer siendo fiel. Si no está ese valor integrado en ti, difícilmente, porque el egoísmo prevalece siempre. Quisiera hablarte de varias partes de la importancia de la fidelidad y cómo no empezar para con Dios, porque difícilmente se puede ser fiel para con el prójimo si no se es fiel para con Dios. Difícilmente. Hemos visto cómo Dios le da mucha importancia y quisiera compartirte un texto antes de seguir adelante que me he dejado y vale la pena. Fíjate cómo Dios dice,
¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad infiel? La que estaba llena de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia son los mandamientos de Dios. Practicar eso es justicia. Eso es justicia. Dice, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria. Tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos el caso de la viuda. Porque más me deleito, dice Dios, en la lealtad que en el sacrificio. Y en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán, ese Adán después del pecado, han transgredido el pacto y allí me han traicionado. Pero tu pueblo de Israel me ha sido infiel, como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor, afirma Dios. O sea, tremendo. Ahora, ¿por qué te leo ese texto? Para lanzar una pregunta y que la medites. ¿No será que al igual que aquel entonces, el pueblo de Dios va más tras los beneficios que tras el compromiso? ¿No será eso? ¿No será que en lugar del compromiso a los mandamientos y a la obediencia, eso es ser fiel, nos hemos vuelto que queremos los beneficios de Dios? Y con 4 cositas, ellos hacían toda una liturgia, mandada por Dios, por supuesto, toda una liturgia en el templo, todo. Ahí estaba. Pero sin embargo, no había obediencia a sus mandamientos. Eso no era fidelidad. Por tanto, si tú vas al culto, pero luego no obedeces, no es fidelidad. Equivaldría, por decirlo de alguna manera. Fijaros, dirá en Deuteronomio, debéis guardar diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te ha mandado. Y Moisés fue y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. ¡Ay, qué fácil es prometer! Y qué difícil es cumplir. Ellos prometieron ser fieles, pero hemos leído antes, no lo fueron. Así que es algo serio, es algo que hay que tener prioridades claras. Porque en primer lugar, el pueblo de Dios tiene que ser fiel para con Dios. Así que, ¿cómo demuestras tu fidelidad a Dios? ¿Obedeciendo su palabra? ¿O le tiendes a poner peros y excusas? Sí, pero esto es muy difícil. Pero la carne es débil. Hombre, es que Dios se pasa. ¿Cómo? ¿O dices, no, me lo ha dicho Dios? Yo he dicho que amaré a Dios y yo voy a hacerlo. Porque recuerda que tú hoy tienes ese fruto en ti, dado por el Espíritu suyo. Y una de esas virtudes es la fidelidad, solo que la tienes que desarrollar. Como las demás, la tienes que desarrollar. Esta vez estoy lanzándote varios textos de la Biblia, pero me parecen muy interesantes para ayudarnos a reflexionar a la luz de lo que dice la palabra. Porque no son mis palabras, no son mis palabras ni de psicólogo ni de nada, sino de simplemente qué dice la palabra de Dios y cómo nosotros nos miramos en ese espejo. Fíjate bien, dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, las riquezas injustas, las terrenales, las que no quedarán, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si las riquezas son tu Dios, y riquezas entrarían muchísimas cosas, ya tienes tu Dios a quien tú serás fiel. Por tanto, hay que tener prioridades en las elecciones que hacemos y lo que queremos tener. De riquezas injustas. ¿Por qué injustas? Porque no las has trabajado bien. Sí, sin duda. Has sido honrado y te las has merecido y es el salario que te han dado. Pero en un sentido no van a quedar. Son efímeras. Son efímeras. Después hay fidelidad en la capacitación. Estoy hablando de diferentes áreas, ¿vale? Fíjate lo que le dijo Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, no cualquiera, si no es fiel en lo que ha recibido, transmitirlo, ese no va a ser un buen maestro, ese va a ser un falso maestro. Un falso maestro. Después, por supuesto, en el matrimonio. Honroso sea todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Sin mancilla. Alguien dijo, tu pasión puede ser buena, ser muy apasionado por cosas. Tu talento, excelente. Pero carece de valor si en tu corazón no hay fidelidad a Dios y al prójimo. Y en el matrimonio, en todas las relaciones, cuidado. En una amistad hay que ser fiel, con los hermanos hay que ser fiel, y veremos en qué áreas y cómo. Y en el segundo vídeo, que te pido que no te pierdas, Bueno, no te lo pido, dependerá de ti, de tu elección, pero no te lo pierdas, pues siempre hay cosas prácticas ahí, ¿vale? Pero en el matrimonio, allí tú has declarado un pacto de fidelidad. Y no depende tanto del otro, depende de ti. Recuerda eso. Es tu parte, a lo que tú te has comprometido y lo has hecho delante de Dios. Así tú puedes tener mucha pasión. Sin duda. Cuando uno está enamorado, tiene mucha pasión. Tú puedes tener talento excelente, ser un buen comunicador para enseñar a otro. Puede serlo. Pero va a carecer de valor si no hay la fidelidad. Si no hay fidelidad. Ahora, ¿cómo desarrollaríamos esa virtud de la fidelidad? ¿Cómo la desarrollaríamos? Pues en primer lugar, por esa dosis alta de egoísmo que tenemos, algunos más, otros menos, pero ahí está, como caldo de cultivo que digo yo, pues has de estar dispuesto a morir a ti mismo, a tus pasiones, a tus creencias carnales. Por ejemplo, hoy en día hay una creencia que mucha gente me ha contado en temas de consejería y tal, y me dice, es que yo tengo derecho a ser feliz. Qué peligroso es esa frase. Fíjate lo que Pablo llegó a decir en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto. Y ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive en mí? Cristo. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo no soy yo viviendo mis pasiones, mis gustos, mis deleites. Eso ha pasado a un segundo término.
Y cuando uno no está dispuesto a morir a eso, difícilmente va a desarrollar la virtud de la fidelidad, porque sigue aferrándose a sus creencias, a sus derechos, a lo que cree para ser feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Si no hay realmente una entrega, hay un cambio de vida, ¡ay! Complicado está. 2. La persona fiel es una persona íntegra. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué quiero decir con eso? Pues tendrá convicciones firmes, basadas evidentemente en la palabra de Dios, y entiende lo que es ser fiel, y por tanto será íntegro a lo que se ha comprometido. No va a actuar de maneras deshonestas con las personas a las que se ha comprometido a algo. Proverbios dirá: el que camina en integridad anda confiado. En el uso del tiempo. No tengo tiempo. Nos comprometemos como una persona y después decimos: ay, lo siento, es que no tengo tiempo. Todos tenemos las mismas horas y tú las llenas. Por tanto, ser íntegro, ser fiel, es que si tú has dado la palabra que vas a quedar con una persona y lo vas a hacer a tal hora, tú ya has medido. No vas llenando la agenda, ¿verdad? Si yo lleno mi agenda y digo de 4 a 5, y digo, uy, de 4 a 5 ya lo tengo lleno, pues no quedo con otra persona porque la tengo llena mi agenda. Entonces, a veces, atropelladamente, porque queremos estar bien con todos, porque queremos complacer a todo el mundo, porque estamos llenando sobrellenando. Y pasa como en los aviones, que vas a coger plata y dices: oh, se llenó, no hay. ¿Cómo que no hay? Si yo pagué el pasaje, bueno, ya no hay. Y dieron a más gente de la que realmente cabe en el avión. Y tú dices: ¿pero qué? Pues lo mismo. El tiempo es oro para todos. Es valioso para todos. Y Dios te lo ha dado para que tú lo administres. Y tienes que ser un buen administrador. Eso es ser fiel también. En cuanto a tu palabra, la palabra que tú das también. Parece que hoy en día la palabra es humo. ¿Tú has dado tu palabra? Las personas tendríamos que poder confiar en la palabra del otro. Y todos estamos inseguros porque nos dan palabra de una cosa y luego, si te he visto, no me acuerdo. Porque van tras otros intereses que en aquel momento han aparecido. No, ellos pudieran hacerlo, pero nosotros, los que amamos a Dios, no. No. Porque nosotros tenemos que ser fieles para con Dios y para con el prójimo. En las relaciones. En las relaciones. Las relaciones que se vuelven, como digo yo, pues rutinarias, porque la vida es así. Y ya no soy fiel. ¿Por qué? Ya no te voy a ser fiel. ¿Por qué? Pues porque ya me cansé. Y esto ya, pues tenías que haberlo pensado antes. Pero tú hiciste una promesa, tú hiciste algo con esa persona y ahora no queda nada. Es increíble. Por eso digo que es un bien muy escaso. Así que no podemos inventarnos excusas delante de Dios. Mira, yo puedo inventarme excusas delante de ti y bueno, tú no me conoces y me crees, pero delante de Dios no, que es el que juzga todas las cosas y ve todas las cosas. Por eso dije al principio, si eres fiel para con Dios, en los compromisos que tú adquieres y tú eres consciente que los haces delante de Dios, lo harás con el prójimo, porque eres consciente de eso, no te olvides. No te olvides. Así que termino con el Salmo 101. Voy a terminar. Bueno, no te voy a leer todo el Salmo, por supuesto.
Como siempre te diré, espero que te haya sido de bendición. Puedes compartir el vídeo con todas aquellas personas que les puede ser útil. Yo te agradezco mucho tus comentarios, siempre me edifican, siempre, aunque no siempre estén de acuerdo con lo que yo digo o cualquier cosa, pero en todo caso me hacen reflexionar, ¿ok? Me hacen reflexionar. Así que gracias por los comentarios, por divulgar este canal, este modesto canal, y termino diciéndote, Salmo 101. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Porque ahí es donde más se ve. Con las personas que más te conocen es donde se ve. Cuida muy bien tus acciones para no caer en actitudes de que no seas fiel. Mírate en el espejo de estas palabras, en el conjunto de este vídeo. Mírate. ¿Y qué ves? Pudieras verte con un letrero encima de tu cabeza que dice, ese es una persona fiel. ¿O no? ¿En qué áreas no? Pues en esta. Bueno, pues manos a la obra. Ni más ni menos. La próxima ocasión, espero que no sea muy tarde, que no me hayan pasado ni resfriados, ni gripes, ni tempestades, ni nada. Yo espero que seguiremos hablando de la fidelidad, pero sus beneficios y aspectos para practicar. Así que no te lo pierdas. Te doy un like como siempre, un abrazo para ti y un hasta pronto. Perdona, se ha bloqueado el ordenador y ahora no tengo cómo apagar. A ver, espero hacerlo bien y ya que salga. Oh. Ay, padre, ayúdame. ¿No quiere funcionar? Bueno, tendré que cortar el vídeo. No. Creo que encontré. Ahora sí me despido. Hasta pronto. Chao, chao. Bendiciones.